29 de junio de 2020. Radio Polar. 80 años. Una vida. Una historia. Radio Polar. Tu Polar. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, ya la ve en pantalla usted, la senadora Carolina Goich-Borovich, que ya nos acompaña a esta hora de la jornada. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto saludarte a ti, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de esta multiplataforma, ¿no? Así es, así es. Oiga, senadora, ¿esperaba usted que ayer hubiese anuncio de cuarentena? Estábamos mirando todos a París y cuando da el dato de menos 35%, muchos se sorprendieron. Después, claro, hubo que empezar a revisar los gráficos y todo lo demás, pero muchos se sorprendieron porque cuando le preguntan y aparece Magallanes y poco menos que nos ponen de ejemplo otra vez a la región, ¿no? De las buenas cifras que tenemos. Pero han habido muchas presiones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que Punta Arenas tenga una cuarentena, para proteger a la ciudadanía, cerrar la ciudad, el tema de los aviones, usted, otros parlamentarios a nivel local, incluso la propia autoridad. ¿Qué cree que pasó? ¿Cómo tenemos que explicarle a la gente o evaluar lo que ha sucedido en las últimas horas? Sí, mira, la verdad es que el día lunes habíamos estado además con la Seremi de Salud, con Gonzalo Sáez, el presidente del Colegio Médico, ¿no es cierto?, con las epidemiólogas de acá del hospital, revisando justamente los datos, con la Seremi de Ciencias, que ha hecho un muy buen trabajo en eso. Y todos los indicadores que veíamos eran en rojo, para decirlo gráficamente. Entonces, por eso uno dice, hay uno que es adicional hoy día, a diferencia de lo que teníamos hace un par de semanas. Nosotros tenemos una capacidad limitada en el Hospital Regional de Camas UCI. Y ya no está la posibilidad de enviar al norte del país, donde antes había espacio. Hoy día vemos cómo están saturados los centros asistenciales en el norte, ¿no es cierto?, en Santiago. Entonces tenemos que arreglárnosla solitos, para decirlo en simple. Y eso hace que tengamos que ser mucho, mucho más cuidadosos. Y habíamos tenido un aumento de 253% en los últimos 15 días de casos, un aumento de la movilidad, que eso está claramente relacionado con el aumento de casos, no solamente en el fondo estos focos de las pesqueras, que todos denunciamos, y además uno dice la gravedad de cómo se expone no solo a trabajadores, sino también a la población a un rebrote. Entonces, la señal de alerta ahí tiene que anticiparse. Revisamos que uno tiene, o sea, que tenemos aquí en Magallanes estadías más largas en UCI. O sea, una persona que llega a la UCI en Santiago en promedio está 15 días, acá 26 días. Eso significa que de pocas camas que tenemos se ocupan más tiempo. Que la probabilidad de alguien que tiene una PCR, o sea, un test positivo, de llegar a la UCI es un 30% más alto. Probablemente eso tiene que ver con las enfermedades de base, con mayor presencia acá en Magallanes, pero tenemos indicadores que de alguna manera nos prenden la lucecita amarilla antes. Y por eso habíamos estado conversando, y de hecho personalmente con el ministro pidiéndole que se ponga atención. Y ahí es donde el ministro me dice, mira, tranquila, porque en los últimos 7 días disminuye un 35% el contagio. Por ahora pareciera que no es necesaria la cuarentena. Pero yo, Mauricio, lo que me gustaría transmitirle a la gente, que aquí no nos podemos quedar tranquilos. O sea, estos aumentos de casos, o cuando uno vio el día domingo, a veces con tan buena intención, si quien no quiere estar con su papá, quien no quiere compartir en familia, obvio, pero puede ser que lo estemos poniendo en riesgo, las imágenes en el Andino, ¿no es cierto? Todavía no nos podemos dar ese lujo. Yo entiendo la preocupación para el comercio, para la actividad económica, estamos empezando a abrir un poquito, pero esto se nos puede derrumbar muy fácil. Entonces es muy importante, si no queremos llegar a una cuarentena, el que en esto mantengamos con mucha rigurosidad las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, el tratar todos los que puedan de quedarse en la casa, que las salidas sean las estrictamente necesarias. Ayer me decían que claro, se vio más aglomeración en los supermercados. O sea, tengamos cuidado, porque todo eso pueden ser focos de contagio, y si nos portamos bien, digámoslo así, vamos a evitar medidas que sean más restrictivas. Sí, yo creo que lo que pasó también, senadora, antes de ayer es que
en algunas páginas de redes sociales se avisó de que se anunciaría cuarentena ayer y hay un porcentaje de la población que se asusta. Y parte a la farmacia, y parte al supermercado, y parte al almacén, y se empiezan a provocar estas aglomeraciones de nervios. Es decir, no vaya a ser que yo no tengo la despensa más o menos preparada, o que no tengo esto o esto otro, mejor ir a comprar ahora. Y eso pasó también el lunes en la noche. Ahí creo que hubo poquita falta de responsabilidad respecto a algunas publicaciones que se hicieron en redes sociales, absolutamente, porque lo que tenemos que hacer nosotros es, teniendo información oficial, tratar de comunicar de la forma más, tratando de educar también todos nosotros, que nos eduquemos, y todos vamos aprendiendo todos los días, y diciéndole a la gente con calma, tranquilidad, si es que hubiese una... Ahora, yo entiendo que esta semana, con los números, y con este 35% menos en términos de semana epidemiológica, ya no va a haber cuarentena esta semana, es muy probable, vamos a tener que ver cómo evoluciona hasta la próxima, ¿no? Exactamente, o sea, ayer lo conversábamos además directamente con el ministro. Yo ahí he tenido la deferencia de llamarme de vuelta muy temprano, me avisó esto que eran buenos datos, pero yo ahí, Mauricio, quiero insistir. Sí, de verdad, primero comparto absolutamente el llamado a la responsabilidad de algunos medios de comunicación. O sea, esto genera una reacción en la población que no es lo que queremos. Pero por otro lado, el insistir que no estamos libres de cuarentena. O sea, acá se nos pueden disparar, ya vimos el efecto de un foco, el cómo se multiplica. Entonces, muy importante ahí el que la gente siga teniendo las precauciones, pero además algo que a mí me interesa mucho fortalecer es cómo nosotros seguimos avanzando en detectar algunos casos, porque el problema es cuando los casos tú no puedes trazarlos, no puedes saber quién es el que contagió o cuáles fueron sus contactos estrechos y aislarlo. Ahí es cuando se nos empieza a complicar el control del virus. Y vamos a tener el día de hoy una reunión con el alcalde, con la Seremi de Salud, con la gente que está en la atención primaria, con el director de servicios, para ver justamente cómo vamos nosotros haciendo muestreos focalizados, tomando los test en terreno, para ir detectando esos casos que muchos pueden ser asintomáticos además, entonces la gente ahí no sabe. Es distinto cuando tienes el síntoma, pero sabemos que hay un porcentaje que no es menor de gente que puede estar contagiando sin saberlo. Entonces, ¿cómo vamos detectando esos casos y aislándolos? Y eso es algo que requiere mucha planificación en terreno, y mientras tanto, como te digo, tenemos que actuar todos con el máximo de precaución, y eso es distanciamiento, es uso de mascarilla, es lavado de manos. Sí, nos sirve para buscar a los hijos y a las hijas. Yo hablaba ayer de la pésima señal que muchas familias dieron a sus hijas y a sus hijos el domingo entrando a un recinto privado, sin permiso, que estaba cerrado, llevándolos en cuando todos les están diciendo por todos los medios de comunicación, no haga lo que sí hicieron. Es lamentable. La quiero llevar al registro social de hogares, a la ex ficha. ¿Sabes que recibimos, senadores? Yo imagino que ustedes como parlamentarios y parlamentarias de la región también reciben exactamente las mismas problemáticas, reclamos. Es un sistema fuera de tiempo, porque, ¿sabe por qué se lo planteo así, senadora? Porque si yo voy a actualizar mi registro hoy día, ya no va a aparecer esa actualización hasta el 5 de agosto. Imagínense si yo tengo una urgencia familiar. Más encima hay una denuncia gravísima del sitio Interferencia diciendo que se aumentaron artificialmente los ingresos de familias pobres y no les da para poder acceder al ingreso familiar de emergencia. Es gravísimo eso, senadora. En un sistema que además ya está cojeando hace rato. Efectivamente, y además el sistema es una base de datos fundamentalmente. Claro. Aquí lo clave es el uso que haces tú de ese sistema, y bien señala la actualización. Es bien distinto a lo que teníamos antes, que era la antigua ficha CAS, que aquí tú tienes un repositorio de datos en el fondo. Y por eso es tan importante que esos datos estén actualizados. Algo que le pedimos al nuevo ministro de Desarrollo Social, es que hoy día, donde es imposible que alguien vaya a hacer una visita, es imposible, ¿no es cierto?, no queremos que la gente se aglomere en el municipio, que se pueda hacer un autorreporte de ingresos. O sea, tenemos que facilitar el que gente que además ha cambiado su situación económica, ¿no es cierto?, su situación social durante estos últimos 3 meses,
pueda hacerlo rápido, para que le llegue el ingreso familiar de emergencia. O sea, ese es el objetivo. Y hoy día justamente, Mauricio, al final del día vamos a tener reunión con el ministro de Desarrollo Social para revisar estos temas. O sea, le pedí una reunión con su equipo para chequear, para ver cómo está funcionando, para poder informar, porque además todos queremos ayudar en eso. Hicimos un buen trabajo aumentando el monto del ingreso familiar de emergencia. Tú sabes que ahí debería llegar en complemento, o si no directamente 100.000 pesos en una familia promedio de 4 miembros, pero para eso no puede ser la ficha una barrera. La mitad de las personas que postularon en el proceso anterior quedaron fuera. En promedio, más o menos, de 2 millones, 1 millón de personas quedó fuera. Sí. Entonces, es como que nos sobraron recursos porque el instrumento para que llegaran a la familia no está funcionando, y eso no puede ser hoy día. El ministro ha tenido muy buena disposición, yo quiero reconocer eso. Entonces, lo importante es cómo se facilita, y esta posibilidad de hacer el autorreporte de ingreso. Por ahora, me parece que es lo lógico. Después se revisará. Aquí yo parto confiando en la gente, ¿no es cierto? Si yo prefiero equivocarme en un par de casos a que suceda lo que estamos viendo, que en muchas familias que necesitan urgente el apoyo no esté llegando. Perfecto. Una cosa, claro, qué bueno, yo comparto, confiemos en la gente. Podrán haber algunos errores que podremos arreglar esa carga en el camino, como se dice, pero no confiar en el sistema y que se hayan aumentado los ingresos de manera artificial. Una misma madrugada, se habla del 25 de mayo, en rigor, entre la 1 y las 2 de la mañana, que se aumentaron muchos ingresos, y esas familias que a quienes el sistema les aumentó el ingreso quedaron fuera del ingreso de emergencia. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a investigar? Yo creo que además sobre eso, Mauricio, es súper importante que exista claridad de qué sucedió y que se den garantías de que eso no va a volver a pasar. Es como la focalización de la entrega de canasta. O sea, no son casos de acá, pero yo conozco casos en Santiago donde llegan a barrios bien residenciales, la gente dice, no, si no la necesito, o sea, no es para acá, porque uno dice que esa ayuda finalmente no está llegando a una familia que sí lo necesita. O sea, es muy importante en esto que los instrumentos estén a favor, sean herramientas, porque faciliten el acceso a las personas de estos beneficios. Y por eso, de verdad, yo valoro, vamos a tener la reunión bien tarde, después de la sesión de sala, pero el ministro nos dijo de todas maneras, porque entiendo la prioridad que tiene esto y la importancia de que la gente también denuncie aquellas situaciones donde el sistema no está funcionando, porque finalmente es la forma que tenemos de poder corregirlo. Senadora, me imagino que escuchó y leyó la carta que sale desde Puerto Williams, donde hay 4 concejales de 6, hay un consejero, yo sé, de oposición a la administración, pero hay un consejero, hay agrupaciones de pueblos originarios, hay agrupaciones deportivas, donde se detalla un sinnúmero de irregularidades a partir y a propósito del robo de poco más de 20 cajas, 22 cajas del señor Barra, que es funcionario municipal, que además se le vincula directamente en lo personal y en lo laboral con el alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, además que es de su tienda política, de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, esta situación es inaceptable. Lo hemos conversado con el alcalde, y en eso la denuncia, en eso las sanciones que sean ejemplificadoras. O sea, es inaceptable cuando hay ayuda que está dedicada a la gente, ¿no es cierto?, que se den estas situaciones. A mí me parece muy bien que la comunidad reaccione en eso. Yo destaco además la comunidad de Williams, justamente porque es más chiquitita, ¿no es cierto?, tienen mucha cohesión, y eso ha demostrado en muchas ocasiones la fuerza que tienen cuando se oponen a una medida que encuentran injusta. Pero a mí me parece que frente a la situación en que estamos, donde además hay gente que lo está pasando mal, así como decimos, las leyes tienen que salir rápido en apoyo, la ayuda tiene que llegar, cualquier situación de abuso de eso es inaceptable y la tenemos que denunciar. O sea, en eso yo creo que no pueden haber dos versiones. Ojo que hay otras denuncias más respecto a la administración municipal, no solamente el robo de las cajas, y hay un... Sí, pero clarifiquemos que no es de la administración municipal. Yo creo que... O sea, aquí no, usted leyó la carta, nosotros leímos la carta completita ayer y está el registro. Hay graves acusaciones, las parejas involucradas, hay mucha gente involucrada, donde se habla de anteriores administraciones hasta la anterior de hoy día y rotándose los cargos. Hay denuncias gravísimas al respecto, no solamente es el tema de las cajas. Claro, pero en eso, Mauricio, yo creo que lo importante es que se abran canales para investigar y para clarificar, ¿eh? Y no tengo duda que el alcalde va a generar las condiciones para eso.
y en la medida en que uno pueda colaborar también, porque me parece que es fundamental, o sea, hoy día estamos en tiempos de mucho mayor transparencia. A mí me parece muy bien que la comunidad se organice, ¿no es cierto?, que se haga esta como rendición de cuentas efectiva, que haya un control social que ejerza la comunidad. Me parece que eso es fundamental y a todos nos toca estar abiertos en eso, a la entrega de información, estar sujetos al escrutinio público con mucha transparencia. Los presidentes del Senado y de la Cámara en el día de ayer, senadora Adriana Muñoz y Diego Paulsen, respectivamente, rechazaron el anuncio del presidente Piñera, quien, exigiendo respeto por la Constitución, convocó a una comisión para determinar la admisibilidad de los proyectos de ley. Han habido unas críticas tremendas, dice que se habla de golpe blanco, que vamos camino a un autoritarismo. Además, esto es consecuencia del hiperpresidencialismo que tenemos en nuestro país también, senadora. En eso yo imagino que compartimos, pero ¿qué le parece la decisión del presidente Piñera? A mí la verdad es que yo no entiendo al presidente. O sea, esto es como cuando estamos funcionando súper bien. La semana pasada habíamos logrado un acuerdo económico para apoyo a la gente, habíamos tenido muy buen ambiente en el Parlamento, ¿no es cierto?, que nos había permitido destrabar varios proyectos y sale con esto, genera un conflicto absolutamente artificial, Mauro. O sea, esto no es necesario, es inconducente. Yo de verdad no sé qué abogado serio va a estar dispuesto a ser parte de esa comisión. Porque hoy día es clara nuestra Constitución, son claras las atribuciones de poderes independientes del Estado. Tú sabes que ahí además yo he sido bien rigurosa y he pagado hartos costos por votar en contra de proyectos que son inadmisibles porque significan gasto. Pero más allá de eso, no corresponde que el presidente hoy día, en vez de resolver un problema que es político, o sea, respaldar el postnatal de emergencia es una decisión que está en su mesa y es una definición de voluntad política. No tiene para qué crear una comisión para resolver eso, ¿no es cierto? O la posibilidad de que a las personas por ley no le corten los servicios públicos. También es una definición donde el presidente ha sido incapaz de gestionar políticamente los apoyos y los acuerdos. O sea, en esto pongámonos un poquito más serio y me parece que generar un conflicto, una polémica, cuando el foco tiene que estar puesto en la gestión de la pandemia, en cómo llegamos pronto con los apoyos, en cómo le damos tranquilidad a la familia, de verdad es que no entender el rol que tiene. Yo espero que retrocedan respecto de esto, no tiene sentido, o sea, es anacrónico y creo que la gente también lo entiende así, generar una polémica que no conduce a nada. Ojalá que más bien lo que hagan es revisar, que les den una alternativa a las madres y padres que hoy día tienen la angustia de que se les termina el postnatal. Lo conversamos la semana pasada, incluso podría ser una licencia común, normada, licencia COVID parental, le hemos dicho. Así como yo sí quiero reconocer, Mauricio, que en el caso de los papás con niños con cáncer, no sé si lo comentamos la semana pasada, se extendió la licencia al SANA. No lo habíamos dicho, a ver. O sea, ahí está demostrada la voluntad política. Se lo pedimos a la ministra Saldívar junto con las oncomamás. Tú sabes que el SANA es una licencia que está dirigida a papás y mamás con niños con cáncer o con enfermedades muy graves en esa etapa tan dura de la etapa terminal. Son 90 días para el papá, 90 días para la mamá, pero hay muchos tratamientos con cáncer de niños que se han suspendido por el riesgo que significa el ir a un centro asistencial. Muchos han tenido que volver a sus regiones. Entonces esos 90 días se les habían vencido. ¿Y qué se hizo? Se duplicó. Y esa fue una resolución del Superintendente de Seguridad Social en este caso. Entonces uno dice lo mismo acá, pongámonos en los zapatos de las personas y más que tramitarlo, más que inventar comisiones y generar estas polémicas, oye, vamos a la ayuda directa. Así como a propósito de cáncer, yo no puedo dejar de mencionarte una buena noticia ayer, una súper buena noticia. Yo quiero agradecerle a los diputados porque tenían en tramitación el proyecto de la ley del cáncer hace algún tiempo y ayer completaron ya la votación en la Comisión de Salud con buenas noticias porque hicieron algunos cambios adicionales a lo que nosotros habíamos tramitado en la ley. Se generó, por ejemplo, la posibilidad del fuero laboral para personas con cáncer, o sea, el que no sean despedidas mientras están con su tratamiento, e incluso un tiempo después, que parece de toda lógica, mejorar la actualización de las guías clínicas, pero lo importante, Mauricio, yo creo que tú escuchaste además al ministro, el ministro París es alguien con quien hemos trabajado este tema desde antes, desde otras instancias, entonces tiene un gran compromiso y yo creo que ya estamos cerquita de tener la Ley Nacional del Cáncer como ley de la República, no con todos los recursos que queríamos, pero con una base que hoy día es más importante que nunca, porque además sabemos cómo hay muchas atenciones que se han retrasado, diagnósticos que no se han hecho. Claramente hay mejor comunicación con París que con Mañalich, ¿no? ¿O usted puntualmente tiene mejor relación con París que con Mañalich?
Pero sabes que es que lo que nunca entendió el ministro Mañalich es que con polémicas no se salvan vidas, que las polémicas no sirven para nada. Acuérdate, el partido peleándose con los pacientes, después con las sociedades científicas, después con los parlamentarios. O sea, esa no es la forma. Y si hay algo que ha demostrado el ministro París es la capacidad de dialogar, la capacidad además de reconocer errores. Ayer lo veíamos en el Parlamento, en una sesión especial que teníamos, y decían, no, si es que hay cosas que se han hecho mal y tenemos que corregir, y para eso escucha a los expertos, escucha a los epidemiólogos, trae a las universidades. Eso es lo que se necesita. Si finalmente la gente, ¿qué es lo que quiere? Y es de sentido común, que nos sentemos juntos a trabajar, sobre todo cuando hablamos de salud. Así que yo me alegro de ese cambio, creo que se perdió un tiempo valiosísimo en no haber hecho antes el cambio de ministro, pero hoy día es un agrado poder sentarse, lo vamos a tener en la comisión un ratito más, en la Comisión de Salud, y retomar proyectos que tienen que ver con la reforma de las ISAPRES. Mira cómo ya partió dando señales en términos de eliminar la preexistencia, sí. O sea, el fortalecimiento de la salud pública, que es lo que necesitamos. Yo creo que ahí hay muy buena disposición y nos toca a todos colaborar en el fondo para que no solo superemos la pandemia, sino también en materia de salud, donde tenemos tantas cosas que hacer, pongámoslo en positivo, ¿no? Pero tantos déficits que han quedado hoy día a la vista también, los podamos sacar adelante. Oiga, senadora, lo último, Magallanes encabeza o encabezó, según los guarismos, los números, un fuerte desplome en la venta de supermercados. O sea, la gente, aunque uno ve filas, largas filas, bajó qué cantidad de cosas compra. O sea, seguramente una familia si compraba 10, hoy día está comprando 5, por decirlo, ¿no? Una proporción. Mientras eso pasa y se están pidiendo cuarentenas por algunos sectores o tratar de cerrar la ciudad, por decirlo de alguna manera, por otro lado hay otro sector que dice, si nos ponen otra cuarentena, ahora sí que vamos a quebrar, o los que quedaban y que no quebraron, ahora sí van a quebrar, porque estábamos en una línea de reactivación laboral, de reactivación o ver los protocolos para abrir café, bares, restaurantes, pubs, etcétera. Esto todo se ha retrasado, me imagino yo, por el momento, por lo que ha sucedido en los últimos 15 días, pero yo pienso, si van a poner una cuarentena, primero deberíamos ocuparnos de cómo vamos a hacer que esa gente que va a entrar en cuarentena pueda vivir los próximos 1 semana, 2 semanas, o lo que dure una cuarentena, ¿no? Ver cómo planificamos la parte económica, porque hay mucha gente que sigue esperando las ayudas, senadora, y no ha llegado absolutamente nada todavía. Es fundamental, o sea, la cuarentena no es solamente el anuncio que hace la autoridad sanitaria, sino que la cuarentena tiene que ser planificada, y es lo que estamos viendo dramáticamente en Santiago. O sea, tienes una cuarentena, pero en el 60% de los hogares alguien sale a trabajar. Entonces, esa es una cuarentena de mentira, ¿no? Es una cuarentena de papel, entonces no cumple el objetivo. La cuarentena, ¿por qué se adopta esa decisión? Y es cuando el virus se nos empieza a descontrolar, eso es lo que se llama la transmisión comunitaria, cuando ya no podemos ir trazando, cuando ya no sabemos quién contagió a quién, y necesitamos parar para identificar esos casos e impedir que se siga masificando. Ahora, es súper importante entender esto, no es que sean cuarentenas porque uno quiere cuarentenas, sino porque son necesarias para impedir que esto se agrave. Y eso es lo que hay que entender. O sea, nosotros, el haber tenido cuarentena cuando la tuvimos y el habernos portado bien, aunque nos costó un poquito al principio, nos permitió después parar los contagios. Si no se adoptan esas medidas, lo dramático también para el tema económico es que esto se alarga. Y puede ser, en vez de 1 mes, pueden ser 2 meses o pueden ser 3 meses. En el norte no tienen para cuándo salir de cuarentena, para decirlo con harta claridad, ¿no es cierto? Entonces, en esto es cierto que es un sacrificio, pero es un sacrificio que de alguna manera es una inversión, porque nos permite poder parar antes la circulación del virus. Entonces, ahí yo nuevamente, Mauricio, lo que decíamos al principio, es llamar al buen comportamiento, pedir además que se adopten medidas más restrictivas respecto de quienes vienen de fuera de la región. O sea, ¿por qué no se contrata gente de Magallanes? Y es lo que uno vuelve a repetir, habiendo mucha gente que necesita el ingreso, gente que tiene la calificación, o sea, el pedir que no venga gente de afuera, sino que contratemos a los magallánicos. Es momento también de apostar por nuestra gente, que hayan controles más estrictos. Ayer lo conversábamos con el ministro respecto de la gente que viene a trabajar, el cumplimiento de las cuarentenas. Yo creo que esas medidas son fundamentales y que eso nos permita efectivamente ir retomando actividad económica en forma pausada, ¿no es cierto?, en forma segura.
Senadora Carolina Goich, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, muy buenos días. Que esté muy bien, buenos días. La senadora Goich conversando a esta hora con nosotros. En los próximos minutos tomamos contacto con el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kuzanovich. Ya venimos. Hola, viene el invierno. Por eso te recomiendo estas